Gracias, compañero asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Ramiro Aguilar. Gracias, señora presidenta. Me encantaría además que la provincia de Esmeraldas tenga agua potable. Me gustaría mucho que tenga agua potable. Es una hermosa provincia. Un saludo enorme a la provincia de Esmeraldas y un abrazo fraterno y solidario. Pero me gustaría que el próximo año, cuando celebremos la provincialización de Esmeraldas, podamos anunciarle a la provincia que tiene agua potable. Vamos a analizar, señora presidenta, el presupuesto general del Estado. Y quiero empezar por una estupenda frase del asambleísta Luis Fernando Torres. El papel aguanta todo. Y para demostrarles que el papel aguanta todo, quiero referirme primero a la programación presupuestaria cuatrianual. Pero no voy a tomar la programación presupuestaria cuatrianual solamente, sino que hay que compararla con algo tengo que comparar. Y si ustedes comparan las programaciones presupuestarias cuatrianuales, que para que la ciudadanía nos entienda es la visión que el gobierno tiene del país para los siguientes 4 años. Y ubiquémonos cronológicamente en el año 2012, cuando se presenta a la Asamblea Nacional esta planificación a 4 años. Se establecía que el 2015 iba a tener un déficit proyectado de 2.409 millones de dólares. Cuando se presenta la proforma cuatrianual del 2013 al 2016, se planifica para el 2015 un déficit de 2.828 millones de dólares. Ya en la planificación cuatrianual del 2014 al 2017 se suben a 5.768 millones de dólares. ¿Cómo puede ser posible que en un año, su planificación haya errado en 2.500 millones de dólares en el déficit, es decir, en la plata que nos falta para cubrir el presupuesto, para llegar finalmente al año 2015 con un déficit de 5.369 millones de dólares, que es de 400 millones de dólares mayor al déficit del año anterior? ¿Por qué me preocupa y enuncio esto en la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional? Porque si seguimos la planificación cuatrianual 2015-2018, el ministro de Finanzas, en documento presentado al Pleno, que ustedes lo tienen, y en documento y exposición ante la Comisión, anuncia que el año 2018 el Ecuador tendrá prácticamente equilibrio fiscal. Es decir, que el déficit llegará apenas a 198 millones de dólares. Señores, no les puedo creer. ¿Cómo les puedo creer si en las planificaciones anteriores ustedes han tenido un margen de error de 2.500 millones de dólares? ¿Y qué importancia tiene esto, señora presidenta y señores miembros de la Asamblea? En la forma brutal como ha crecido el endeudamiento externo en el Ecuador para cubrir, entre otras cosas, el déficit y el gasto, y ya iremos allá. El 2012, el Ecuador tiene una deuda pública, excluyendo deuda contingente y flotante, de 14.553 millones de dólares. Y llega a junio del 2014, y estas son cifras oficiales, a junio del 2014 con una deuda de 26.453 millones de dólares. Es decir, este gobierno le ha endeudado al país en los últimos 4 años de 14.000 millones originales a 26.000 millones de dólares. ¿Y por qué tiene que endeudarse? Es el tema. Tiene que endeudarse, entre otras cosas, porque presupuesta mal. ¿Y cómo presupuesta mal? Presupuesta como inversión gasto corriente. Les pongo un ejemplo. En la Secretaría de Administración Pública se presupuesta, por citarles un ejemplo, 9.5 millones de dólares, 9.6 millones de dólares. 9 millones de dólares es un chorro de plata. Como inversión, mecanismo de difusión de la imagen gubernamental.
Secretaría Nacional de Telecomunicación, programa radial Habla Ecuador en territorio nacional y extranjero, 6 millones de dólares como inversión, eso es gasto corriente. Y existen otros rubros en el gasto corriente, que no digo estos a los que me voy a referir a continuación, porque no quiero que se me malinterprete, están bien. ¿Cómo no gastar, señores? ¿Cómo no gastar en la atención con desayuno y almuerzo escolar a los educandos de los niveles inicial y básica? ¿Cómo no hacerlo? Mi posición no es no se gaste, es más, si el gobierno tiene recursos, que se gaste 2 o 3 veces más, que se incluya el mejoramiento de la nutrición de las madres embarazadas, para que podamos tener ciudadanos ecuatorianos de mejor alimentación, pero que se lo presupueste bien, que no se lo ponga en el gasto corriente, en la inversión, y que se lo ubique en el gasto corriente. Y tan es verdad lo que estoy diciendo, que el propio subsecretario de Presupuesto, licenciado Soria, dice, sí, ¿sabe qué? Cierto es que son gastos, pero les presupuestamos como inversión mientras ejecutan los proyectos. Señores, lo que es gasto desde que nace. Y ese problema es el que genera un incremento del gasto, para lo cual no tenemos ingresos suficientes y por lo tanto tenemos que salir afuera a endeudarnos. Pero cuando nos endeudamos, cuando presentamos la oferta pública de bonos de 2.000 millones de dólares, sí le decimos a los inversionistas la verdad. Y cuando ustedes leen la oferta de bonos que hace el gobierno ecuatoriano, dice, entre otras cosas, que el Estado tiene una serie de contingencias legales. No es documento mío, no es apreciación mía, es el texto de la oferta de bonos. ¿Cuáles son estas contingencias legales que tiene el Estado ecuatoriano? El juicio que sigue Occidental Bridge versus Ecuador, el juicio Chevron versus Ecuador, el juicio Burlington versus Ecuador, el juicio Perenco versus Ecuador, el juicio Murphy Ecuador Oil Company, Murphy Ecuador Oil Company versus Ecuador, el juicio Copper Mesa versus Ecuador, el juicio Zamora Gold versus Ecuador, RMS Production Corporation versus Ecuador, Merck versus Ecuador, Hutchinson versus Ecuador, Edge Trading versus Ecuador. Mi preocupación es que si el Procurador General del Estado hace bien su trabajo, y espero que lo haga, estos juicios los deberíamos ganar, pero si no los ganamos, tenemos ahí una contingencia de más de 3.000 millones de dólares que no está presupuestada, Eso es lo grave, señores, cuando no se tiene un presupuesto veraz. ¿Qué significa veraz? Que las cuentas estén correctamente ubicadas. Vamos a correr el riesgo de desfinanciarlo y salir a buscar un endeudamiento que, como he demostrado, es brutal. Endeudamiento que terminaremos pagando todos los ecuatorianos. Porque lo que sí está claro, y eso ha reconocido la Comisión, es que el pueblo ecuatoriano está haciendo un esfuerzo enorme, tributando para cubrir básicamente el gasto corriente. Y mi saludo al pueblo ecuatoriano, al pueblo que genera fuentes de empleo, al pueblo que sabe pagar salarios, al pueblo que trabaja, pero también a ese pueblo no se le puede sangrar más. El Estado tiene que ser responsable en la administración de los tributos, sobre todo cuando se ve que va a haber una limitación en los ingresos. No quiero ser aquí ni agorero del desastre, ni plantear escenarios petroleros respecto de las cuales ni la realidad ni las herramientas conceptuales nos permiten decir si habrá un precio de petróleo menor o mayor. Confío en que el cálculo del gobierno de 79.7 haya sido un cálculo razonable. Tiene un minuto, asambleísta. Lo sé, señora presidenta, gracias. Haya sido un cálculo razonable. Mi objeción aquí, por eso creo que la Asamblea debería observar el presupuesto y decir al Ejecutivo manden bien, es porque hay un error de contabilización y porque, lamentablemente, no tenemos un presupuesto que refleja de manera veraz las cuentas del Estado ecuatoriano. Lo demás, señora presidenta, más allá de la réplica que pida el asambleísta Rivera, es verdad. ¿Sí? Él tiene pleno derecho a replicar, él dirá su versión de los hechos, mi versión es que en Esmeraldas no hay agua potable. Gracias, señora presidenta.